Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Gracias por el enlace para poder avanzar con este curso. Con esta y el de viernes yo considero que terminar el contenido y poder examinarnos ya la otra semana. Si no estoy mal, creo que va a ser miércoles otra vez, como la clase anterior, que fue día miércoles. Entonces, lo único, que, jóvenes, que les voy a pedir es que sí leamos, por favor. Esta sección, pues, en términos generales va bien. El día del examen van a haber 6 compañeros que yo le voy a pedir a Sergio. En su momento lo vamos a manejar él y yo, para que estos 6 compañeros durante el examen sí mantengan el enlace, audio y cámara abierta. Entonces, para poderlos examinar. Obviamente no voy a decir los nombres en público, sí, lo voy a manejar con Sergio para que estos 6 compañeros, sí, el día del examen se enlacen y podamos utilizar cámara y audio correspondiente y yo poder verificar que se están si les decía leer, me llama la atención cómo unos compañeros y compañeras me escriben y me dicen si yo les autorizo que su trabajo, el que me entregaron el día anterior, lo podían mandar con contenido de internet, porque no hay libros sobre su trabajo. De verdad, uno dice, no han leído, porque los 2 libros de comprobación de lectura, si ustedes se dan cuenta, es su trabajo. Quienes leyeron esos libros saben que su trabajo estaba desarrollado ahí. Lo único que había que escribir, pues. Entonces, y la justificación es si lo puede mandar porque en internet copiar y pegar, más fácil. Cambiador tenían que teclearlo porque los 2 que leímos tiene protección. El que no tiene protección es defensa pública. Y si alguien ya había leído defensa pública, se dio cuenta que también ahí había contenido. Entonces eso solo me muestra de verdad que no estamos leyendo y queremos ganar el curso. Y así no lo vamos a ganar. Pero yo sí los exhorto, tratemos de estudiar, tratemos de leer el articulado, porque nos vamos a meter a problemas después cuando ya nos falte un montón para ganarlo. No es que no se gane, pero va a ser más difícil. Entonces, este segundo parcial se la juega usted con 20 puntos. Trate de sacar los 20, se puede, pero sí se necesita leer. Aquí la clave es leer. Si no leemos, nos vamos a quedar. Y entonces, después, fácil echarle que el docente no explicaba, que no le entendía, entonces, pero tampoco pregunta. Entonces, por favor, leamos, jóvenes, no nos vamos a quedar por eso, de las cuales, por falta de lectura, vamos a perder un curso innecesariamente. Y obviamente hay evidencias, pues, yo no estoy diciendo que sea de esta sección, tal vez quienes me escribieron para decirme eran de la otra sección, desconozco, pero les hago saber esa situación, porque lo único que uno ve es que la persona no está leyendo. Cuando me dices que no hay libros que tengan mi tema, todos los temas estaban en esos 2 libros que ya fueron sujetos a comprobación de lectura. ¿Sí? Y la defensa pública, el libro de defensa pública que no ha sido examinado, pero que también tiene los mismos contenidos, lo único que ahí desarrolla más casos desde la perspectiva de la defensa pública penal. Entonces, pero están los contenidos ahí. Pero es cuestión que leamos. En la otra sección, de valorar al presidente de esa sección, toda vez que los compañeros en la clase de hoy se establecían que aparentemente no tienen algunos la capacidad de tener el libro completo, entonces yo les decía, reproduzcan los artículos que van a ser sujeto a examen para que usted se ubique y poder contestar de conformidad a lo que se le está pidiendo en el examen. Inmediatamente el presidente les manda copia de los articulados que van a ser sujeto a examen. Entonces, obviamente, ¿qué más pedirles, verdad? Van a tener, ya digitalmente lo tienen. Entonces, obviamente ya no hay excusa de decir es que yo no tengo. Si el compañero les está proporcionando, les está facilitando. Aquí Sergio también ha tenido una actividad bastante proactiva para ayudar a los compañeros. Entonces, obviamente hay coordinadores en las 2 secciones que se están dedicando. Solo es cuestión que nosotros hagamos los que nos corresponde, leer. Porque tampoco los compañeros van a ir a su casa o lo va a llevar a su casa para contestarle a usted su examen.
Tratemos, jóvenes, tratemos de ponerle interés a los cursos. Los 5 cursos son importantes. Aquí no les voy a decir yo, mire, el mío es más importante o el menos importante. Para mí, los 5 cursos son importantes, porque por derecho penal, puede usted que tenga que repetir un año, así como pueda repetir por cualquiera de los otros 4 cursos. Entonces, los 4 son muy importantes. Trate usted de ponerle el interés necesario a cada uno de los cursos. Ya que usted a alguno le cuesta más, pues a ese póngale más importancia. Al que le cuesta menos, solo mantenga el ritmo y va a salir del curso tranquilo. Pero yo entiendo que derecho penal a muchos puede ser que no les guste y entonces eso complica un poquito más. Pero usted tiene que entender que los 5 cursos son fundamentales y que los 5 tienen que ganarse. Entonces haga un mayor esfuerzo a aquel curso que a usted le cuesta más para que así no tenga esos problemas. Bueno, jóvenes, 193. Voy a molestar a Sergio, por favor, que me lea el 193. ¿Qué tal, Lico? Buenas noches. Buenas noches. Artículo 193 bis, remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, adicionado por artículo 39 del decreto 9/2009 del Congreso de la República, quien para sí mismo o para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Muchas gracias, Sergio. Veamos acá. Desde el encabezado del epígrafe del delito, podemos establecer nosotros remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento a prostitución. Ya vimos en 2 artículos anteriores lo que es la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Ya establecimos esas circunstancias. Ahora acá es la remuneración, o sea, el pago. El recibir a cambio cantidad de dinero por cometer los delitos de promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. Entonces, tal y como nos decía, que puede ser para esa persona o para tercera, ofrece o por cualquier acto sexual con una persona mayor de edad. Veamos quién es el sujeto que pueda verse afectado aquí como sujeto pasivo. Una persona mayor de 18 años de edad. Y consecuentemente le brinda o le promete a la persona un beneficio económico de cualquier naturaleza, independientemente se logre el propósito. O sea, está prometiendo a una persona mayor de edad para tener relaciones sexuales porque le está facilitando, le está promoviendo y a cambio está recibiendo un pago. Entonces, alguien puede decir, pero no tuvieron relaciones. Sí pagó por las relaciones, pero no tuvieron relaciones, por lo tanto no hay delito. Sí hay. Él sí recibió el pago. Entonces dice, independientemente de se logre el propósito. O sea, yo cliente, llego ante una persona, le digo, mire, yo quiero de esas personas que usted tiene mayores de edad, tener relaciones sexuales con una de ellas, pues obviamente pago. A pago, pues se dan las circunstancias, pero yo llego y la chica dice, no, no quiero, pues no podría haber obligación, si no habría violación. Y entonces puede ser que me denuncie y denuncie a esa persona. Yo como tal no estaría cometiendo el delito. El que está cometiendo el delito es quien se enriquece a costa de otra persona. Por eso dice, para sí mismo o para tercera persona, porque puede ser, tal y como sucede en los bares de Chimaltenango, nosotros hemos tenido estos casos en los cuales la persona a quien captura la policía es al cajero, al fichero le llaman ellos, o ellas, las personas que trabajan ahí, al fichero, porque ellos trabajan con base a fichas. Entonces, no necesariamente trabajan con dinero así efectivo. Entonces, el cliente llega al bar y establece que quiere un servicio y entonces paga al cajero. Por eso técnicamente nosotros lo llamamos cajero. Entonces llega el cliente y dice, bueno, yo quiero servicios sexuales con tal persona. Ahí las ven y entonces dice, yo quiero con ella. Perfecto. ¿Cuánto cobra? Dicen que 75 quetzales, en algunos 60, en otros 80, en otros 100. Son variados los precios por 15 minutos. Ah, perfecto. Entonces supongamos que sean los 75, que es en promedio lo que cobran. Entonces pactamos. 75 quetzales le doy al cajero.
los 75 y por lo tanto recibe el cajero ese dinero y a la chica, la que va a prestar los servicios, ellos le entregan una ficha. Esa ficha va a ser la constancia en las cuales ella posteriormente, cuantas fichas tenga en su poder, esa es la cantidad que le deben pagar a ella por los servicios sexuales que haya prestado a sus clientes. Por eso le llaman ellos fichero. Entonces viene esta persona, pues obviamente pactaron con el cliente los 75 quetzales, cuánto le queda a la caja y cuánto le queda a la sexoservidora, eso ya es cuestión interna. Sin embargo, aquí se dan. Entonces aquí hay remuneración. Está recibiendo un pago. Para él, no. Él es un trabajador para una tercera persona. Por eso dice, quien para sí mismo, para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, brinda o promete a una persona un beneficio económico. Entonces, obviamente, está recibiendo ese dinero y a cambio le va a entregar a la sexoservidora una cantidad. Se está recibiendo un pago por algo de prestar un servicio sexual y consecuentemente ese lugar, pues obviamente no es un lugar de prestación de servicios sexuales. Se está facilitando ahí la prostitución de personas mayores de edad y no solo facilitando, sino se está enriqueciendo, por eso dice remuneración, se está enriqueciendo, hay un de ese acto, lo cual es ilícito porque el negocio no está autorizado para ello. Y entonces está obteniendo un beneficio único. Obviamente esa persona a que han capturado al dueño, pues si es el dueño, es para sí mismo, él está recibiendo el pago. Y entonces ahí establecemos el extremo en el cual se da los presupuestos de este artículo. Ahora, ¿se tuvo o no se tuvo relación sexual? Eso es independientemente, por eso dice la ley, independientemente de se logre el propósito. ¿Cuál es el propósito? El que llegó a pagar, de tener relaciones sexuales. El otro, el cajero ya obtuvo el lucro, ya obtuvo la remuneración. Ahora el otro falta que también logre su propósito, tener relaciones sexuales. No las tuvo. ¿Por qué no quiso la sexoservidora? ¿Porque llegó la policía? ¿O porque él después ya no quiso? Eso no interesa a la ley. La ley le interesa es que se pactó el pago, se dio la remuneración, le llama la ley, para utilizar los mismos presupuestos que la ley habla, para este acto de los cuales no está autorizado el local comercial. Por lo tanto, es ahí donde se da este presupuesto. 193 ter, por favor, Sergio, ¿lo molesto de nuevo? Lick, solo tengo una observación. Tal vez los compañeros me corrigen. No sé si ya vimos el artículo 193, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Yo me recuerdo que no. Yo creo que me salté el bis. Sí, por eso, pero como usted lo leyó, di por hecho que ya lo habíamos visto. Yo me recuerdo que solo vimos el 192. Exacto. Por favor, lea el 193 para que así le damos un pequeño análisis al mismo. Artículo 193, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, reformado por artículo 38 del decreto 9/2009 del Congreso de la República. Quien para sí mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 5 a 8 años sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Exacto. Gracias, Sergio. Aquí vamos a lo mismo que habíamos analizado anteriormente, solo que acá el sujeto pasivo ya no es una persona mayor de edad, sino una persona menor de edad. Dice la ley sin perjuicio de otros delitos. Porque si la persona tiene es menor de 14 años, pues obviamente aquí hay violación. ¿Sí? Entonces, aquí establecemos que independientemente que hay remuneraciones, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, también hay una violación. Y recuerde que el delito, los grados de autoría, establecen quienes participen en la comisión del ilícito penal. Y aquí él está recibiendo un pago y el otro es el que está ejecutando el acto. Entonces, él sabe perfectamente que esa persona es menor de edad y que no puede tener relaciones sexuales, es menor de 14 años y es violación.
Y entonces ahí se dan los presupuestos. O, en su caso, también en un momento dado, establecer una trata de personas, de la cual, siendo persona menor de edad, no tiene la capacidad de decidir sobre las relaciones sexuales. Y esto es lo que usted ha visto en derecho civil. En derecho civil, la reforma que le hacen al Código Civil, en la cual prohíben matrimonio de personas menores de edad. ¿Por qué? Porque el Código Civil establece que no hay capacidad para contraer matrimonio, porque la capacidad se adquiere por la mayoría de edad. Y entonces, obviamente, una persona menor de edad no es que sea incapaz, sino que no tiene la capacidad legal por sí misma para adquirir obligaciones o para hacer valer sus derechos. Entonces, tiene que utilizar a sus padres o sus representantes legales para hacer valer. Y entonces prohíbe. Los padres no pueden pactar en nombre de los hijos menores de edad un matrimonio. Tienen que ser las mismas personas. ¿Y cuándo pueden hacer valer su capacidad legal? Cuando cumplan 18 años de edad. Entonces, ahí podría ser, por eso la ley hace la aclaración, sin perjuicio de que las penas que puedan corresponder por otros delitos. Podría haber violación, podría haber, en su momento dado, trata de personas. Y entonces eso sin perjuicio de que haya también este delito en un concurso, ya sea ideal, delito continuado o en concurso real de delitos. Ahora sí, continuamos, Sergio, con el 193 ter. Artículo 193 ter, producción de pornografía de personas menores de edad, adicionado por artículo 19 del Decreto 4/2010 del Congreso de la República. Quien de cualquier forma y a través de cualquier medio produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas. Será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Gracias. Entonces veamos, aquí el 193 ter, pues aquí ya nos viene a establecer sobre la producción que se haga de pornografía, obviamente de personas menores de edad. Y entonces, aquí los presupuestos que nos establece es producir, fabricar o elaborar material pornográfico. ¿Qué contiene ese material pornográfico? Imagen o voz real o simulada. Entonces, muchas veces se puede decir es que solo se utilizó el rostro y el cuerpo es de otra persona. Entonces, ¿a quién va a ser la persona afectada? ¿Sí? El cuerpo de otra persona va a ser muy difícil que cualquiera la pueda reconocer, pero el rostro todos nos pueden reconocer. Entonces, ¿cómo somos más conocidos? Hay personas, por ejemplo, que son degolladas, les quita la cabeza, y en el INASIF únicamente dice hay un cuerpo sin cabeza, se pide a personas que tengan parientes desaparecidos llegar a reconocerlo, y de verdad la mayoría de familiares no conocen, ¿sí? Son los padres que muchas veces logran reconocer a la esposa, al esposo, que puede reconocer por características que puede tener. Pero, por ejemplo, el vecino, la vecina no van a reconocer el cuerpo, pues es muy difícil reconocer. Entonces, estas circunstancias conllevan a que el rostro es utilizado. Y entonces aquí la ley refiere que sean voz simulada. Muchas veces solo se ha utilizado la voz de una persona y consecuentemente una persona adulta para hacer creer que es adulta. Pero la imagen está proyectando una persona menor de edad. Y entonces esa producción que se está proyectando o que se está estableciendo, la que se haya fabricado o que se haya elaborado ese material pornográfico, lo que tiene es una imagen de una persona menor de edad, aunque la voz, aunque el estudio fonético que se haga sea de una persona mayor de edad, no nos interesa. Por eso dice que sea una imagen o voz real o simulada. No interesa. Lo que está interesando es lo que se está produciendo, lo que se está estableciendo, el daño que pueda utilizarse en la comisión de este ilícito penal utilizando a personas menores de edad. Obviamente, si es la persona real la que está hablando ahí, pues no hay mayor que analizar, mayor cosa. Sin embargo, estas circunstancias conllevan a que se pueda hacer ciertas modificaciones, pero no deja de ser el tipo penal. En las diligencias que se puedan practicar por parte del Ministerio Público de allanamientos y poder localizar, pues obviamente lo que se van a encontrar es equipo de cómputo principalmente, en la cual se busca la producción o la fabricación de este tipo de material.
Muchas veces no se va a encontrar grandes industrias para hacer esto, sino la quemadora de discos en las cuales se reproduce ese tipo de material, y consecuentemente lo que se va a encontrar es cantidad de discos y algunos con producción de la cual ya se han quemado algunos discos, es donde se establece que se está produciendo ese tipo de material. Rara vez se van a encontrar grandes cantidades de discos. En un allanamiento que se realizó, se encontraron 500 discos con el mismo contenido sexual de dos personas menores de edad teniendo relaciones sexuales, y consecuentemente lo que se estableció es esa producción que se pueda dar de pornografía de personas menores de edad. Entonces, esas circunstancias es lo que se van a encontrar. Entonces, ya quisiéramos nosotros encontrar lotes de cantidades enormes de discos, es decir, aquí se pueda dar. Es muy rara vez las que se dan ese tipo de circunstancias, pero sí se puede deducir que hay una producción o una fabricación de ese tipo de material, y obviamente las imágenes conteniendo eh, personas menores de edad. Es lo que conlleva poder tipificar este delito. ¿Dudas, jóvenes, de estos artículos que hemos analizado, de los tres? Buenas noches, por favor. Sí, podría encuadrar. Podría encuadrar porque lo que está haciendo es de proyectando imágenes de menores de edad. Lo único que le trata de simular, ¿verdad? Haciendo caricaturas. Sí, podría encuadrar. Exacto. Podría encuadrar también en varios tipos penales. Y habría que ver también si las imágenes han logrado identificarse quiénes son para poder establecer hasta una posible comisión de otros delitos de crimen organizado que podría estarse dando. Pero tendríamos que tener más de elementos del caso para poder decir si hay o no lo hay. Pero así a priori sí le puedo decir que sí puede encuadrar en ese tipo penal. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, si no lo hay, seguimos. Por favor, Sergio, lo molesto. 194 está derogado. Vamos con el 195. Artículo 195. Exhibiciones obscenas. Quien en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciere ejecutar actos obscenos será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales. Gracias. Solo acá, Sergio, para que modifique y los que tengan ese código, utilizar el decreto 296 para aumentar las penas, multiplicarlas por 5. Es de 1,000 a 10,000 quetzales. Si usted se da cuenta, este 195 no tiene ninguna reforma, por lo cual podemos entender que este artículo está desde el año 1973. Este no sufrió reforma. Entonces, por lo tanto, las multas se multiplican por 5. El autor, buenas noches, texto, Lick. Buenas noches. Sí, perdón, es que... Ya me parecía sí, es raro que usted no había aparecido, Ronnie. Diga. Aquí estamos, Lick. Diga, no, por favor. Fíjese que cabal, en el mío sí aparece con multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Sí. O sea, este tendría que ser multiplicado por 5. No. El suyo ya está. El suyo ya está. Ya. Pero el que está utilizando Sergio no lo tiene. Por eso les decía a algunos compañeros, verifiquemos eso. Si algunos tienen multa de 200 a 2,000 quetzales, hay que multiplicarlo por 5. Ese código no ha sufrido la reforma, no le han hecho la modificación. Quienes tenemos el libro, pues obviamente ahí sí está modificado. Y tal vez el código, no sé si usted está utilizando el del libro o código, o tiene ya un código modificado. La mayoría de códigos no tiene esa modificación para que lo multipliquemos por 5, pero la pena es de 1,000 a 10,000 quetzales. Ok. Gracias, Lick. Bueno, entonces vamos. Disculpe. Por favor. Es sobre el artículo, bueno, el anterior es que no tenía cómo hablarle, pero hasta ahorita conseguí. No planteemos un caso en el que, digamos, una persona toma como diferentes videos, por así decirlo, como de menores de edad, chicas menores de edad. Pero son como estos llamados packs, no sé si me entiende, o sea, videos de chicas tocándose que le han mandado a otras personas, esta persona las recopiló y como que se los manda a más personas o los vende. ¿Qué podríamos hacer nosotros respecto a eso? Más adelante hay un artículo donde nos establece la difusión
Vamos a verlo más adelante en cuanto a esa conducta. Está en el 195 bis. Pero eso no caería como, digamos, en respecto de tomarlos, o sea, No. y verlos, No da en producción. No da en producción porque él no lo está produciendo, él solo está difundiendo, ¿sí? Porque a él le llega esa información y él en un momento dado puede hasta cobrar, decir, mira, te mando el video que me llegaron a mí, pero págame algo. A él está difundiendo, ¿sí? No lo está elaborando él. Ahora, si él tomó las fotografías y las está difundiendo, ahí sí, pero sí él las tomó. Pero si no, con contenido de personas menores de edad, ¿sí? De lo contrario. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, en el 195 que nos leía Sergio, en cuanto a las exhibiciones obscenas, el autor nos dice que es un acto obsceno. Ahí nos da él una definición, dice, se entiende todo aquello que afecta el pudor. Y entre paréntesis que nos dice que podemos entender como pudor, honestidad, modestia, recato de las personas, y en el caso que nos ocupa se refiere a ejecutar o hacer ejecutar actos que, por ejemplo, exponer en la vía pública o de manera pública los órganos sexuales en lugar público o abierto al público. Entonces, estas circunstancias que nos establece el 195 son esos actos que van en contra de la moral. O sea, no vamos a ver normal nosotros a una persona que camine por las calles desnudo. Obviamente tiene que ser una persona lúcida, una persona normal. Cuando me refiero normal, a sus capacidades evolutivas y cognitivas, ¿sí? Una persona con ciertos problemas de discapacidad o de capacidades diferentes, pues obviamente es una persona que necesita un tratamiento especial. La podemos mandar a un hospital psiquiátrico para que reciba una atención especial. Estamos hablando aquí de personas adultas en las cuales en un momento dado usted va caminando por la calle y ve que va desnudo, o sea, enseñando sus partes genitales, pues obviamente esos son actos obscenos. O personas, en una ocasión nos tocó a nosotros vivirlo, veníamos de estudiar, estábamos en Leonidas Mencos por la tarde, teníamos 5 estudiantes, llegó una esquina, un señor, se saca el pene y se empieza a masturbar delante de las estudiantes. Obviamente su acto era otro tipo de actividades, ¿verdad? Pero para nosotros fue un acto obsceno, como sé que esta persona se pone a hacer eso. En ese tiempo no teníamos el alcance de que podría ser hasta agresión sexual. También debemos entender que para esas épocas tampoco existía ese tipo penal, pero son esas exhibiciones que se podían indicar y que en un sitio público, entonces, o abierto, entonces, por ejemplo, las calles, pues es obvio ese tipo de actitudes. Por favor. Sí, exactamente. Perfectamente, es exactamente lo que sí puede encuadrarse, toda vez que van enseñando los pechos, obviamente son actos en los cuales no es que vayan en contra o dañando, sino las circunstancias del pudor, de las cuales se exhiben innecesariamente partes de su cuerpo, de los cuales son vulnerables a partes del cuerpo en las cuales no es normal. Una persona modesta, una persona con principios morales, obviamente las mujeres no se van a dejar enseñar los pechos así por así, ¿verdad? Se cubren porque es parte íntima de una persona, ¿sí? Entonces, obviamente esos son los actos en los cuales es un exhibicionismo, pues. Sin embargo, se cometen esos actos y no se puede actuar derivado a la masa de gente que está moviendo también. Por favor, no sé. Licenciado. La palabra, ¿sí? Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, por ejemplo, aquí en Guatemala hay una cierta región de Cobán que las mujeres tienen descubierto el pecho, ¿verdad? Pero este lugar es área turística. Pero, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la laguna, porque fue ahí por Cobán, a la laguna en Lechua, los compañeros, o sea, mis compañeros de trabajo se sintieron ofendidos. Entonces, ¿qué a ellas, cómo se podría tomar en esto? Pero es parte de la cultura, pero ellos sí se sintieron ofendidos. Veamos, ahí no puede haber calificación jurídica porque usted misma da la respuesta, es una acción cultural
Entonces, dentro de la sociedad en la cual ellas se desenvuelven es algo permitido. O sea, no es visto de esa manera. Ahora, otras sociedades que se van a ver incorporadas, pues obviamente nosotros podemos criticar, por ejemplo, la región de los musulmanes, ¿verdad? Cómo la mujer vive sujeta al hombre y cómo el hombre puede pactar tener 7 mujeres y que nadie le puede decir nada porque es permitida por la ley. Eso es otro tipo de cultura y que obviamente no puede ser censurado derivado de que está permitido legalmente. Entonces, este tipo de situaciones de algunas regiones, también en Zacapulas, hay una región en las cuales usted puede llegar a bañarse desnuda, hombres y mujeres, comparten ahí, es permitido, obviamente, o sea, se tiene que tener una capacidad de desarrollo moral para poder aceptar, pero si yo soy de aquellos que tengo mis reservas, pues obviamente yo no voy a ese lugar a bañarme porque tendría que desnudarme ante todos, ¿verdad? Ahora, si yo soy de una capacidad que puedo abrir y sin ver morbosidad de ver a una mujer así, porque el hombre es más dado a ese tipo de cosas, pues obviamente me van a sacar del lugar, porque tiene que ser una persona que tenga esa capacidad, culturalmente hablando, de aceptar esa realidad. Y entonces acá es una cultura que la misma sociedad ha adoptado y obviamente ahí no puede haber exhibicionismo. Si yo llego a ese lugar, tal como le pasó a sus compañeros, pues en un momento dado podemos censurar esas acciones, pero son culturalmente aceptadas. Entonces ahí sí, obviamente no podemos decirles y obligarles a algo que culturalmente ellas han aceptado y obviamente para los hombres ahí no les llama ninguna atención de las acciones que ellos pueden estar realizando. Entonces ahí no puede haber que establecerse una conducta ilícita. Por favor. Lick, perdone. Mire, y en este caso de exhibiciones obscenas, pongámosle una persona que tiene problemas mentales bueno, a mí me pasó una vez en Guatemala, pues que había un cuate por ahí, por donde vivíamos nosotros, y el cuate era de que todas las tardes se masturbara, pues, y enfrente de la parada de buses, y la policía pasaba y no, o sea, como que en ese tiempo no le ponían mucho coco, pero ahora, pongámosle, la policía lo puede capturar y llevárselo a un centro psiquiátrico por estar ¿Sabe qué pasa? haciendo eso. Sí, Ronnie, sí se puede. Y debe la policía y siempre se ha hecho. ¿Sabe? Lo que pasa es de que el Federico Mora, que lamentablemente es el único centro que hay en Guatemala, no acepta si no es orden judicial. Y los jueces solo van a mandar allá si está cometiendo algún ilícito penal. ¿Y qué ilícito? Va a decir, bueno, exhibiciones obscenas, si es un tipo penal, está sancionado con multa, póngale una multa y vamos para afuera. No le podemos imponer porque él es inimputable, ¿sí? Sí, pues. Entonces, se da ese problema ya en la práctica, ahí van a ver que ustedes saben, la ley es bonita leerla y aquí la estamos leyendo como que fuera un poemario, pero ya su aplicación ya nos cuesta, porque realmente llevar a esta persona, la policía la puede tomar, llevarla y presentar al juzgado de paz, y el juzgado de paz, pues sí, es incapaz. Lo mandamos al Federico Mora, pues el Federico Mora va a decir, mire, no hay un diagnóstico, no hay un historial, no lo podemos recibir, y si la policía lo lleva directamente al Federico Mora, no hay orden judicial, no se lo podemos recibir, es un dolor de cabeza. Y entonces, esas dificultades prácticas, esas no las estamos viendo, y esas obviamente es lo que nos vamos a enfrentar en la vida real nosotros. Pero sí, si vamos a lo que dice la ley, usted tiene toda la razón, la policía debe proceder y llevarse, ¿sí? Entonces, pero ya técnicamente y prácticamente las circunstancias se complican derivado a que quieren orden judicial. Y a veces los jueces dicen, no, aquí no se puede, pues, ¿y cómo si no estaba cometiendo un ilícito? Solo porque ustedes dicen. Entonces, es un poquito complicado, es complejo el asunto. Ok, gracias, Lick. Por favor. Licenciado, buenas noches. Disculpe. Buenas noches. Y en este caso, si el individuo está bajo efectos de alcohol o de una droga, ¿también aplica este artículo? Sí, ahí sí, porque eso no es una incapacidad, ¿sí? No es una capacidad diferente. Ahí sí es un acto en el cual hasta doloso puede ser, hasta buscando agravantes en las cuales él realiza esos actos aprovechando de esa conducta en la cual está. Ahí sí es imputable. Ahí sí la policía debe proceder y presentar ante un juez de paz, porque la sanción es multa. Gracias. Y las sanciones de multa las conoce un juez de paz. Bueno. Gracias. 195, para seguir, 195 bis, por favor, Sergio. Licenciado, y de los casos de las personas que encuentran teniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo en la vía pública, eso es una falta. Es una falta contra el orden público. El orden público y régimen de las poblaciones.
La verdad es un poquito jalado porque no está claramente especificado, pero es una falta contra el orden público y régimen de las poblaciones. Lo vamos a ver en penal 3. Sí, pero es una falta. Lo conoce juez de paz. No. Por Entonces, favor, continuemos. artículo 195 bis, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, adicionado por artículo 41 del decreto 9/2009 del Congreso de la República. Quien publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore, propaganda, difunda o comercie de cualquier forma y a través de cualquier medio material pornográfico de personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, en donde se utilice su imagen o voz real o simulada, será sancionado con prisión de 6 a 8 años y una multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Gracias. Veamos acá. Aquí sí va lo que la compañera nos decía, en las cuales, y que tengamos cuidado nosotros, porque veamos los presupuestos que establecen los verbos rectores: publicar, reproducir, importar, exportar, distribuir, transportar, exhibir, elaborar, propaganda, difundir o comercializar. Me llega a mi aparato telefónico, a mi correo electrónico o a cualquier dispositivo que yo pueda tener contenido pornográfico de personas menores de edad, y yo, como conozco a mi amigo, tengo un grupo de amigos que nos gusta ese tipo de videos y lo reenvío. Yo ahí estoy cometiendo el delito. Estoy difundiendo material pornográfico de personas menores de edad. Y por eso acá vuelve a recalcar: imagen o voz, imagen o voz real o simulada. Lo que establece es la imagen o la voz que se tenga de personas menores de edad, aunque la imagen sea una mayor de edad, pero la voz es una menor de edad. Entonces, ¿qué está buscando el que produjo este tipo de contenido? Hacer creer que son menores de edad. Y entonces es ahí donde se viene. Obviamente el que está publicando está cometiendo el delito, el que está reproduciendo, el que está importando o distribuye. Pero ojo, donde podemos caer todos es en la difusión. Pues vengo y remito. Obviamente, si es un caso aislado, pues puede ser que no pase nada, y no ha pasado nada en muchos casos. Pero nos podemos encontrar con un caso de crimen organizado o de delitos transnacionales que obviamente van a buscar los IP de los dispositivos y con ellos van a identificar quién ha difundido ese tipo de contenido. Y puede ser que no nos veamos involucrados en un simple delito de comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, sino que vayamos a estar involucrados en crimen organizado, en una asociación ilícita. Recordemos que estos casos sí son bien complicados. Entonces, debemos tener nosotros mucho caso de decir, algo reenviar. ¿Qué hizo usted? Cometer el delito, difundir ese tipo de contenido. Entonces, no es solo la persona que lo fabrique, no es solo la persona que lo exporte o lo importe, sino también quien difunda ese tipo de contenido. Y entonces, obviamente, vamos a establecer que hay conductas ilícitas que a veces nosotros, por ignorancia, las podemos cometer, o por la emoción: miren este contenido y lo reenvío. Ahí puede hacer eso, reenviar. Ahora, a mi aparato puede llegar cualquier información. Yo lo abro, pero ahí muere. Ahí no hay difusión. ¿Sí? Porque yo tengo el derecho de abrir mi documento. Pero si yo me reenvío, ahí estoy cometiendo el delito. Jóvenes, estamos a menos de un minuto, nos vamos a quedar hablando solos. Volvemos en 5 minutos para podernos enlazar nuevamente.
Vamos a continuar, jóvenes. ¿Alguna pregunta en cuanto a la comercialización, el 195 bis? ¿No hay? Link, solo una pregunta de los artículos anteriores y en relación también al segundo parcial. ¿Los casos solo vamos a tener un delito por caso o vamos a tener casos donde se tipifiquen dos casos, dos delitos, perdón? La verdad, Sergio, ni siquiera he pensado hacer el examen, pero mejor esa pregunta se la contesto el viernes, ¿sí? Porque no he hecho el examen y no tengo ni idea cómo me vaya a salir. Lo que sí tengo pensado es hacer 10 casos. 10 casos a 2 puntos cada uno para que sean los 20 que se juegan ustedes en el segundo parcial, ¿sí? Ahora, la estructura de tener 2 delitos, es posible que una serie venga con 2 delitos. Le quitamos algunos elementos para que sea. Pero mejor el viernes yo le respondo con más certeza, ¿sí? Para no engañarlos, porque tampoco los voy a estar a ustedes sorprendiendo. Lo único es que con usted, ya como lo dije al principio, voy a necesitar, yo calculo que ya para el viernes le voy a mandar a las 6 personas para que usted las ubique y en forma privada usted les hable que ellas son las 6 personas que necesito que el día del examen se enlacen con cámara y audio abierto, ¿sí? Desde que comience el examen hasta que termine. Entonces, eso nada más, pero el viernes le respondo a esa pregunta porque no la tengo. No he hecho el examen. Bueno, entonces, no sé si me hizo otra pregunta, Sergio, solo me recuerdo del examen. No, ¿Me iba a preguntar algo de los artículos anteriores? Es que era relacionado a los... era relacionado a que si en un caso puede haber la remuneración por promoción y facilitación o favorecimiento de la prostitución de una menor de edad de 14 años a la hora de que el papá de una niña de 13 años venda a su hija. En ese caso ya podemos ver una violación y al mismo tiempo el artículo 193 de la remuneración. Exacto. Ajá. Pero al papá se va por trata de personas. Oh. El papá va por trata de personas. Porque usted me dice, él vendió a la hija. Entonces ahí el papá también es perseguido penalmente, pero por trata de personas. Porque está obteniendo remuneración y está lucrando con la situación. Vamos a ver, nosotros creo que la trata entra en el último examen, porque está en el 200 y resto. Entonces ahí no nos queda en este tipo de delitos en poder el remuneración, porque él no está obteniendo remuneración por el acto sexual, sino él está obteniendo remuneración por vender a la hija, y esa ya es un delito en los cuales va a la trata de personas, específicamente para poderlo tipificar. No se queda en ese tipo de delitos en los cuales haya una simple venta por ese tipo de casos. Está en el 202 ter la trata de personas, en las cuales está la captación, transporte, traslado, retención, acogida, recepción de una o más personas, y los fines de la trata de personas dice que se entenderá prostitución ajena, cualquier forma de explotación sexual, los trabajos forzados, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, servidumbre, la venta de personas, es lo que típica usted me está diciendo, vendió a su hija, vender a la persona para ese tipo de actos. Entonces, él iría por trata de personas. Ahora, las personas donde ella fue a ser entregada, esas personas pues obviamente están cometiendo trata de personas, estarían cometiendo violación y estarían cometiendo esas acciones remuneradas. ¿Sí? Hay varios tipos penales. Por eso es que la ley regula sin perjuicio de los delitos que se puedan cometer, porque son menores de edad y ahí sí pueden otros tipos penales que se puedan endilgar a la persona. No sé si le queda claro ahí. Sí, gracias. Bueno, entonces continuamos con el siguiente artículo, por favor, Sergio, el 195 ter. Artículo 195 ter, posesión de material pornográfico de personas menores de edad, adicionado por el artículo 42 del Decreto 9/2009 del Congreso de la República. Quien a sabiendas posea y adquiera material pornográfico de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Gracias. Entonces, aquí las circunstancias es los dos presupuestos, obviamente a sabiendas que lo que está adquiriendo o lo que está poseyendo es material pornográfico de menores de edad.
Eso es lo que nos dice la ley. Pues eso dice a sabiendas, se posea o se adquiera. O sea, la persona que va a ir a adquirir este material pornográfico quiere personas menores de edad, niños o niñas teniendo relaciones sexuales. Y entonces, a eso es lo que conlleva poder tener esas, o teniendo este tipo, exhibiendo acciones eróticas, en las cuales conlleva poder buscar en esa persona, pues algún tipo de acción, generalmente excitación. Entonces, conlleva tener personas menores de edad. Por lo tanto, esa posesión que se pueda tener, pues es calificada como un tipo penal, o la adquisición, una persona que está viendo que en tal lugar están, no solo ya vimos que la comercialización de estos productos, pues obviamente decíamos los vendedores de disco, pero también se va a perseguir a la persona que adquirió ese disco. Y entonces dice adquiera o posea. Entonces, posea y adquiera. Son los dos presupuestos que nos habla la ley para poder determinar las circunstancias de la comisión del ilícito penal. Entonces debemos encuadrar en esos tipos penales esta acción que pueda cometer alguna persona. 195, 4, por favor. Artículo 195, 4. Utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad, adicionado por el artículo 43 del decreto 9-2009 del Congreso de la República. Quien facilite, organice, promueva, permita de cualquier forma la realización de los delitos contemplados en este capítulo a través de actividades relacionadas con el turismo, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Muchas gracias. Entonces veamos, jóvenes. Acá no es unas circunstancias en las cuales se pueda determinar cuál es la conducta que se pueda extraer de este delito, sino son los mismos presupuestos de los delitos que hemos visto del 188 en adelante, de las cuales nos establece acá, dice el capítulo 6, que está promoción o facilitación a la prostitución, que dice el 191, perdón, el 192 ya de forma agravada, los mismos presupuestos, el 193 bis, remuneraciones de promoción, de facilitación de promoción de prostitución, producción de pornografía de personas menores de edad, exhibiciones obscenas, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Todos estos delitos se van a cometer, o sea, esos presupuestos que regulan esos delitos se van a cometer en este tipo de actividades. ¿Qué actividad debe realizar el sujeto activo? Pues actividades de facilitar, organizar o promover o permitir que estos delitos que anteriormente le leí se puedan cometer utilizando como mecanismo el turismo, de los cuales él pueda prestar servicios turísticos, pero dentro de esos servicios turísticos se esté facilitando, organizando, promoviendo o permitiendo la comisión de algunos delitos o de estos delitos que yo le leí, utilizando como fachada el turismo. Entonces, estas circunstancias conllevan a poder indicar que anteriormente a esta reforma, ¿por qué se convierte en delito? Porque antes de esta creación de este decreto 9/2009, pues obviamente habían paquetes turísticos que se ofrecían con compañía de señoritas. Nosotros sabemos que eso era el gancho para decir señoritas, sin embargo, lo que eran sexoservidoras que acompañaban a estos turistas y obviamente prestaban servicios sexuales, remunerados, obviamente. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, estudios que se hacen de lo que está sucediendo y cómo se introducen estas actividades a estos turistas y por lo tanto se les ofrecía los paquetes correspondientes de acompañamiento, de poder dormir con compañía. Todo ese tipo incluía dentro de estos paquetes que ofrecían los guías de turista o las agencias de turismo y por lo tanto posteriormente se recoge esa información, se sustenta a través de investigaciones y por lo tanto se convierte en un ilícito penal. Por eso es que se establece que es un nuevo delito y lo adicionan. En la clase anterior me preguntaban por qué significa el bis, el ter, el quater, el quinquies, pues son numeraciones en números de latín, los cuales el legislador hace esa especificación, pero es como que habláramos del 195.1,
195.2, 195.3. Sin embargo, en nuestro país el mecanismo que ha utilizado el legislador es diferenciarlo de esa manera. Por eso 195 bis, que nos está diciendo 195.2, 195 ter, que nos está diciendo 195.3, 195 quater, que nos está indicando 195.4, el 195 quinquies, y ahí así va enumerando un correlativo. Pero aquí se adiciona un artículo, o sea, se crea un nuevo artículo en cuanto a la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Entonces, aquí el presupuesto sujeto pasivo sea una persona menor de edad en las cuales se facilite o se organice o promueva o permita que se cometan estos delitos contenidos del 191 en adelante, utilizando como fachada turismo. Eso es lo que conlleva la comisión o la comisión de ese ilícito penal denominado en el 195 quater como la utilización de actividades turísticas. ¿Dudas, jóvenes, antes de entrar a lo más complicado que tiene este articulado, el 195 quinquies? En el monto del trabajo. No hay. Bueno, entonces, por favor, con este 195 quinquies, sí es unas circunstancias que en la práctica sí nos da mucho problema. Entonces, obviamente, aquí les voy a dejar a ustedes que cada uno analice. No voy a imponer mi criterio. Son ustedes los que van a tomar su decisión en forma aislada, principalmente para este segundo parcial. Pero también para su formación profesional, que ustedes tomen una idea, que ustedes lean jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad, y que ustedes puedan obtener cuál es el criterio que están utilizando las altas cortes y poder tomar la decisión que se esté realizando desde el punto de vista de un abogado de litigante, que en su mayoría le tocará litigar, o en su defecto ser jueces o fiscales, que obviamente las posiciones van a ser distintas. Como fiscal, pues usted va a tener otra situación, y como juez va a tener que resolver con conocimiento de jurisprudencia, de bloque de convencionalidad, bloque de constitucionalidad y la ley, por supuesto, para poder establecer, resolver cada caso. Entonces, usted tendrá que tomar esas decisiones y sobre su fallo va a recaer la responsabilidad que usted pueda tomar. Sin embargo, hay interpretaciones que actualmente nos dejan en problema y en el limbo. ¿Qué hacer en la práctica? Entonces voy a leer a Sergio, voy a solicitar a Sergio, por favor, que me lea el 195 quinquies. Artículo 195 quinquies, circunstancias especiales de agravación, adicionado por artículo 44 del Decreto 9 de 2009 del Congreso de la República. Las penas para los delitos contemplados en los artículos 173, 188, 189, 193, 194, 195, 195 bis, 195 ter, se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14 años de edad. En 3/4 partes si la víctima fuera menor de 14 años y con el doble de la pena si la víctima fuera persona menor de 10 años. Muchas gracias. Veamos lo complicado que se vuelve para el cálculo de la pena. Pero no tenemos mayor problema con el 188, 189, 193, 194, 195, 195 bis y 195 ter. Ahí no hay problema. Si son personas dentro de esas edades, usted viene y le aumenta la pena. Ahí no hay problema. ¿Sí? Por ejemplo, el 188. ¿Qué nos dice el 188? No regula el delito de exhibicionismo sexual. Tiene una pena de 3 a 5 años. Si la víctima es menor de 14, de 14 a menor de 18 años, pues obviamente usted le va a aumentar 2/3 partes. Si la víctima fuera menor de 14 años, pero mayor de 10, pues obviamente le va a aumentar 3/4 partes. Si la víctima fuera menor de 10 años, pues el doble de la pena que tiene el 188. Y así los demás artículos, 189, 193, ahí no hay problema. ¿Dónde nos da la complejidad este artículo? Con el 173, la violación.
La violación tiene una pena de 8 a 12 años de prisión. Y ahí no hay problema. ¿Dónde nos está dando nosotros el grave problema este artículo? Cuando la pena se agrava. Cuando hablamos de violación con agravación de la pena. Yo les decía cuando hablábamos y discutíamos este artículo que no hay un delito que se llama con agravación de la pena. Sino, debemos establecer que es violación con agravación de la pena o agresión sexual con agravación de la pena. La agresión sexual no hay problema porque no está el 173 bis dentro de este listado de artículos. El 173 sí está. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Viene, por ejemplo, Juan llega a la casa de su prima, ve que está sola, ella viste un short, donde él puede ver las piernas, se van juntos al cuarto, ella está arreglando su cuarto, él entra al cuarto, de ver la forma que está su prima, la tira a la cama, en contra de su voluntad, tiene relaciones sexuales con ella. Entonces, ahí estamos hablando de una violación, ¿sí? Es su prima. Cuando hablamos de prima, aquí también debemos entender nosotros las circunstancias que usted ya conoce, los grados de parentesco, porque ya lo vio en derecho civil. Y aquí vuelvo a recordar parte del trabajo, ¿sí? Ustedes tienen técnicas de investigación. Ya les dijeron cómo se hace un trabajo de investigación. Y cuando les decía 3 autores, cíteme los 3 autores, cite pie de página y vaya a la bibliografía y cítelo, con todos los requisitos que dice en la técnica de investigación. Sin embargo, muchos pasaron de noche en técnica de investigación. Entonces, aquí está un repaso corto de lo que usted ya vio, pero tampoco le voy a decir yo, y usted y recuérdese el curso porque lo va a servir. No, usted tiene que recordarse de poner en práctica lo que ha ido aprendiendo. Y entonces, por eso le decía yo, eso lo vio en teoría de Estado, eso lo vio en derecho constitucional, en procesal constitucional, lo está viendo en derecho civil. Yo les menciono ese tipo de cosas porque lo que ha ido usted formándose es porque usted ha ido aprobando, y si no ha aprobado, pues por lo menos pasó en el curso, algo aprendió. Y entonces, cuando yo le hablo de primo, no estamos hablando de una situación de lo que socialmente se conoce, porque si hablamos con nuestros padres, nuestros abuelos, va a decir, ah, es que él es tu primo, mi hijo, tu prima en segundo grado. No hay, para nosotros no hay primos de segundo grado. Para nosotros hay primos. ¿Y quiénes son los primos? Los hijos de los hermanos de nuestros padres. Ellos son nuestros primos. Y no hay discusión. Y son el 4º grado de consanguinidad. Si usted hace la cuenta, los primos en el 4º grado. Ya los primos de los primos, los hijos de los primos, podrían estar en el 5º, pero ya no son parientes. Por eso es que ellos sí se pueden casar. Los hijos de primos, los de primos, ellos sí se pueden casar porque ya no son. Obviamente nuestros padres van a pegar el grito al cielo si usted se enamora de la hija de su primo. O sea, decir, es que es tu primo, ¿cómo va a ser eso? Sí, ya no es, ya legalmente ya no lo es. Ahora, socialmente así es reconocida, máximo si hay relaciones sociales así, muy cercanas con la familia, ¿no? Pero si aquí son conocidos que son familiares, pues culturalmente y socialmente sí son reconocidos de esa manera. Legalmente ya no les cubre el derecho civil, pero cuando yo les hablo de su prima, estamos hablando que son hijos de 2 hermanos. Entonces, él toma a su prima por la fuerza, la chica tiene 17 años y obviamente tiene relaciones sexuales con ella no consentidas. Estamos hablando de una violación, es su prima, es pariente entre los grados de ley, entonces es violación con agravación de la pena. ¿Qué sucede? Los juzgados de admisión, no todos, y aquí es donde viene esa disyuntiva, no todos, ellos dicen, el argumento que utilizan a los jueces que dictan estas penas, porque dicen que el delito puede llamarse violación con acción de la pena con circunstancias especiales de agravación. Entonces, aplican el 173, 174 y 195 quinques. Recordemos nosotros el principio de legalidad. No podemos inventarnos tipos penales. Y lo que este artículo dice es 173. No dice 174. Pero ellos dicen, los juzgados civiles de femicidio, los que dictan estas penas, el criterio es, ¿cuál es el delito? 173, violación. Sí, perfecto. Bueno,
el 174 no es delito, está agravando la pena. Pero si venimos y le ponemos circunstancias especiales de agravación, estamos agravando 2 veces. Y eso es lo que no comparto. Pero eso soy yo. Y muchos otros que los cuales dictan sentencia y dicen, no, es que si ya está agravado, puede agravar 2 veces. Y entonces, pero ellos dicen, también un argumento válido, los juzgados de femicidio dicen, pero es que está agravado no por la edad, está agravado por el parentesco. Y entonces se agrava por el parentesco y se agrava por la pena, por la edad. Bien discutible, sin embargo, va en perjuicio del sindicado. Entonces, mi criterio es mío, que si ya se acabó, no tenemos que aplicar el 195 quinquies. Por eso les decía, dejo al criterio de ustedes porque hay varias sentencias que están de esa manera. Lo único es que le hago la advertencia. Obviamente no va a ir en contra mía, ni quiero contestando que está a favor o está en contra mía, porque no está de más escribir y pierde tiempo. Sin embargo, seamos. Por algunos me han dicho, dicen, no estoy de acuerdo con el criterio por usted utilizado. Perfecto. Y eso no va a ser motivo de controversia entre nosotros. Si usted no está de acuerdo, pues le podemos hacer, ¿verdad? Total, es derecho y en derecho cada quien tiene sus propios opiniones, sus propias decisiones y sus propios criterios, y eso es lo bonito de derecho. Entonces, estas circunstancias nos va a llevar a nosotros a poder tomar nuestro propio criterio y nuestras propias decisiones en las cuales vamos a resolver. Lo único es que, como les decía, seamos coherentes en nuestras decisiones, porque muchos me dicen que hay delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, pero cuando yo le digo la pena a imponer, me dice la pena de violación con agravación de la pena únicamente. Entonces, si usted me dice que es con circunstancias especiales de agravación, debemos establecer aumentar las penas utilizando como base los 8 a 12 años, lo que dice el 173. Entonces, ¿qué pasa? Para establecer el caso que les estaba indicando, de 17 años la prima se aumenta en 2/3 partes, ¿sí? Y el 174 indica que se aumenta en 2/3 partes. Usted haga sus cálculos, sin embargo, yo así someramente hicimos los cálculos en el otro curso y más o menos establecíamos que si la violación tiene 8 a 12 años, y yo le pregunto a usted, ¿cuál es la pena que le espera? Porque acá debemos ser claros, no se está en procesal penal para decir cuál es la pena a imponer, para que usted me diga 10 años, ¿sí? No estamos imponiendo pena, estamos estableciendo qué pena le esperaría a esa persona de ser en un momento dado juzgada y llegar a un debate oral y público. Entonces no estamos en procesal penal todavía para llegar a ese extremo. Por eso es que yo les pregunto qué pena le espera. Y si usted me dice es violación, pues vea en el artículo, dice de 8 a 12 años de prisión. Ahora bien, si establece usted el caso concreto que les estoy poniendo de ejemplo, la prima, pues obviamente es con agravación de la pena, porque es pariente. Entonces, vamos con agravación de la pena. La pena más aproximadamente que le esperaría a esa persona, porque se aumenta en 2/3 partes también, de 13 años, 8 meses a 20 años. ¿Sí? Es lo que le espera a esa persona, con agravación de la pena. Bueno, pero usted utiliza el mismo criterio mío, dice tiene 17 años, ya está agravada la pena y ahí la dejamos. Ah, pero usted dice, no, yo soy del criterio, y es respetable también, y como les digo, hay sentencias en las dos maneras. Por eso es que yo no les puedo decir, tiene que ser de esa manera. No, usted está en la capacidad de tomar su propio criterio y tomar su propia decisión. Y usted me dice, para mí hay violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación, entonces indíqueme qué pena le esperaría a la persona. La base que vamos a utilizar es el 173, el de violación. Entonces venimos y establecemos. Le aumentamos 5 años, 8 meses, de las 2/3 partes, que más o menos da ese monto. Tenía 13 años, 8 meses, ahora le aumentamos 5 años a esta persona, 8 meses. Entonces estamos hablando más o menos
de 19 años con 4 meses como pena mínima y 28 años como pena máxima, ¿sí? Pero si usted me dice, yo considero que es violación agravada, con agravación de la pena, con circunstancias especiales de agravación, pero me dice que de pena le espera 13 años, 8 meses a 20 años, usted me está diciendo que solo hay violación con agravación de la pena. Entonces, ahí ya no sé qué utilizó usted para sus criterios. O calculó mal, o qué criterio está utilizando, cuál de los dos delitos, o está grabándolo 2 veces o está grabando una vez. Entonces, por eso les indico que debe haber coherencia en cuanto a la respuesta que usted vaya a dar. Si usted me dice que es en los 2 casos, estaría bien la respuesta. A eso quiero llegar. Si usted me dice que en el caso concreto que estamos resolviendo es violación con agravación de la pena, perfecto, está bien. Si usted me dice que es violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación, también está bien. Lo único que le pido es que entonces aterrice a la pena que le espera, porque no va a ser la misma pena. Vea usted cómo se sube. Veamos la pena mínima en los 2 casos. A una sería 13 años, 8 meses y al otro 19 años, 4 meses. Pena mínima. Y pena máxima, violación con agravación de la pena, 20 años, pena máxima. Y violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, 28 años. Vean cómo sube. Entonces, eso es lo que yo quiero al momento del examen. Y lo que sí quiero que les quede claro es que en las 2 respuestas estarían buenas, porque soy respetuoso de los criterios y obviamente entiendo que como estudiante usted se está formando y tiene su propio criterio. Y entonces, hágalo saber. Licenciado, entonces, solo para pues, aclarar un poquito más toda esta vuelta que nos acaba de decir, cuando yo estoy definiendo que esa agravación es violación con agravación de la pena, yo agarro como base el artículo 173. Ajá. Y si yo estoy diciendo que es violación con agravación de la pena y circunstancias especiales, agarro como base el artículo 174. No, 173 siempre, para subir la pena. 173. Siempre agarro el artículo 173. Ajá, 173, o sea, lo que le va a servir de base para ir subir las penas es el 173. Porque si no, le sube usted al 174, que estamos hablando de 13 años, 8 meses, a 20 años, tendría que subirle sobre esa base las 2/3 partes, porque la chica tiene 17 años. Ahí estamos hablando como de, vamos a ver, casi 22 años a 35 años, aproximadamente. No he hecho el cálculo exacto, pero estaríamos hablando de una pena de 22 a 35 años más o menos. Entonces, no, se va a utilizar como base siempre el 173 para subir las penas. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Todo está claro? Bueno, si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta acá para terminar el contenido el día viernes y algún repaso que podamos hacer de algunos casos en concreto para poderlos discutir y poder determinar, obviamente si ustedes plantean los casos, ¿verdad? Para poderlos resolver. Entonces, poder analizar cada uno de ellos. Por lo demás, si no hay nada más de preguntas, nos vemos. Disculpe, Lick. Por favor. Disculpe. No, hombre, es que si no, no me va a quedar claro. En ese caso, del caso que usted planteaba, de que es menor de edad y aparte es su prima, ¿verdad? En ambos criterios usted decía, supongamos yo voy a tomar el criterio de que pues le va a poner una pena tanto porque es su pariente y como es menor de edad, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, la pena sería de 8 a 12 años si yo tomo, con agravación de la pena, si fuera solo agravación de la pena, o podría tomar violación con circunstancias especiales de agravación. Solo esas dos formas, o pueden ser combinados, como dijo usted, violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación. Así se llamaría, así lo tendría que poner yo. Exactamente, así sería el tipo penal. Así lo tendría que poner, violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación. Exactamente, ajá.
Entonces yo tendría que poner, en este caso, por ejemplo, son de 8 a 12 años, pero la agravación de la pena por ser familiar aumenta 2/3 partes. Yo le Exacto. aumento 2/3 partes a los 8 a 12 años. ¿Va? Exacto. Y más, para sumarle el aumento de pena Por las del circunstancias. quinquies, de las circunstancias especiales, siempre aumento de los 8 a 12 años. Entonces voy sumando esos aumentos, ¿verdad? Los 13 Ajá, años. exactamente, ajá. Voy sumando esos aumentos, no sobre lo que ya sumé, sino que siempre sobre la base, ¿verdad? Sobre la base calcula. Y obviamente Siempre ahí va a sumar ya sea que lo sume a lo mismo, o sume, pero va a tener que sumar 2 veces. Y entonces pues, ahí sí, va a dar Lick. más o menos 19, 4 meses. Sí, porque Oh, Lick, ya. perdone, ahí se suma de 8 a 12, la tercera parte, 13 años, y de 13 años, sobre la base de 13 Se vuelve a años, sumir otra vez. se saca las No. 2/3 Sobre la base partes de del 8. otro. Sobre la base sobre de la 8 base de siempre. 8. Ajá, sobre la base de 8. O sea, para subir la pena se va a utilizar lo que tiene el delito, violación. Ah, 173. Sí, ahí usted, como decía, es de 13, serían 13 años, 9 meses más o menos. 8 meses. Ajá. 8 meses. 4 meses. Y de ahí y como llegamos al quinquis, en el quinquis también habla de 2/3 Se partes. vuelve a subir la misma cantidad otra vez, es que ella no tiene que sumar, solo sumar, ya no tiene que hacer cálculo. Por Otra eso, vez, pero súmele los 5 años, 8 meses. a los 13 años, 4 meses, No, Ronnie, a los 8 meses, otra vez a los 8 años. el cálculo se hace siempre sobre los 8, pero... Exactamente. Pero al final, a los 13 años, 4 meses, le voy a sumar el resto que me aumentó, ¿va? El porcentaje. Buenas noches. Ya entendí. Sí, quedarían, ¿qué? 18 años, 8 meses Más o por menos ahí. 19, 4 meses, me recuerdo yo que sale. La pena mínima, 19 meses, 19 años con 4 meses, y la pena máxima como 28 años. Pero hagan ustedes los cálculos. Yo lo hice, me dio 18 años, 8 meses, me dio. Lick, ahora solo para que me quede así. Entonces, de 8 a 12, la tercera parte, sumamos 13 años, 4 meses. Y 4, si nos vamos al Vean porque me quinquis, recuerdo que es 8. ajá, y si vamos al quinquis, agarramos la base de 8 años, Otra con vez las los 5 2/3 años. partes, y los 5 años, tantos meses, sumamos los 13 más los 5 que dio en el quinquis. Exactamente. Cabal, así es. Así es. Licenciado, buenas noches. Ahí Vamos se a la base del perjudica, 173. pero ahí se Ajá. perjudicaría, como dijo usted, se perjudica a la persona, Pero es que ese es el culpable. criterio que utilizamos algunos, pero el femicidio está dictando sentencias hasta de 28 años. Doblemente está sacando las penas. Pero es que el criterio que ellos utilizan es parentesco, se agravan el 174 y edad el 195 quinquis. Y no dejan de tener razón. Está bien. Gracias. Y hay sentencias firmes ya ahí. Sí, Por pues. favor, Dorian. Una pregunta. Entonces, para hacer los cálculos, tenemos que agarrar la base del artículo que tiene el delito, o sea, en este Aquí caso el la violación. 173, ajá. Va. Para Y, todos los cálculos. y de ahí, póngale lo que yo le quiera sumar, que si es el 174 o el 195, es sobre la base del 173. Exactamente, ajá. La pena mínima y la pena base máxima. total. Pena mínima y pena máxima. Ajá. Esa es una. La otra cosa, a la hora de poner las penas, yo hice los cálculos y me salía 8.33 años, algo así. Se le puede poner en meses para ser más exactos. Es que tiene que ser en meses. Ajá. Ah, ya. Tiene que ser en meses. Sí, no, yo le decía, porque como aquí, o sea, las penas, el código lo habla en años, ¿verdad? Entonces, póngale, a mí me sale que si no estoy mal, me sale que son 100 meses cabales, porque es tú la tienes que convertir a años. se lo tengo, por eso le pregunto, años. O sea, me salen 100 meses. Ajá. Se lo convierto Divídalo entre 12. Me sale 8.30 y algo. Sí, es más o menos. Son 13 años, 4 meses. 13 años, 4 meses. Sí, más o menos es lo que da, porque 33 es de la tercera parte de 12, y la tercera parte de 12 es 4. Entonces, sí, serían 5 años, 4 meses. A eso le sumamos los 100 8. meses, 100 meses dividido 12 son 8 años con 30.33. Ajá, 5.33. 8.33. 8.33. Déjeme ver los cálculos, eso tendría que hacerlo yo, porque yo me Da 13 años, 4 meses. Pero ese es en la mínima, ese de la mínima. O sea, yo le estoy hablando de la mínima. Ajá, es la mínima.
Yo me recuerdo que la mínima es 5 años, 4 o 8 meses. Es lo que no recuerdo si es 4 o es 8 meses. Entonces, pero ahí se tendría que hacer. Yo me recuerdo que es 13 años, 8 meses. Es que hay un caso el caso que yo les comentaba de la violación, la pena que está cumpliendo el chico es 13 años, 8 meses. Por eso es que me recordaba que era eso. Entonces, hay que verificar. Hagan su cálculo despacio. Pero lo que quiero es que hoy analicen eso de ese 173, 174 y 195 quinquet y lleguen ustedes a su conclusión. Sin que decirle, es que el de penal dice así, porque hay criterios de femicidio y son fuertes los criterios en los cuales se están unificando y va por esa línea, que es violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación. Aunque habemos otros que decimos no, pero obviamente ellos son los especializados, ellos conocen delitos de ese tipo, nosotros ya no conocemos esos delitos. Bueno, jóvenes. Gracias, Lick. Nos vemos Feliz el noche. día viernes entonces. Feliz noche y será el día viernes que continuemos.